Un caluroso saludo para todos los compañeros, todas las compañeras también. Me encanta estar aquí y mi charla de hoy va a ser acerca de Enriqueta Tubman. En inglés es Harriet Tubman, una mujer a quien yo personalmente admiro mucho, muchísimo y que empecé a tener información de ella hace unos años, hace unos 5 años, porque me interesan mucho los temas de las luchas raciales. Y en este caso, bueno, no es solamente el tema racial, sino se añade un elemento más a las dificultades que algunos seres humanos tienen y que sería, bueno, el hecho de ser también una mujer negra en una época en la que en Estados Unidos pues teníamos todo el problema de la esclavitud, después la guerra civil estadounidense y después la emancipación que también trajo problemas, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces déjenme empezar con mis notas inmediatamente. Entonces, Harriet Tubman fue muchas cosas. Ella fue una esclava, liberadora de esclavos, espía para el ejército de la Unión y también fue una sufragista y fue una oradora pública que daba charlas y conferencias. Ella usó la fuerza de la convicción, de sus propias convicciones y sus creencias para salvar las vidas de muchas personas contra la opresión. Eso es muy importante saberlo. Ella nació en la esclavitud al principio de los 1820 en una plantación en Dorchester, en el condado de Dorchester, Maryland. Y ella fue una de 9 hermanos. Es muy importante considerar el tamaño de las familias de aquellas épocas, ¿no? Y vivía en la esclavitud. Su madre era cocinera, obviamente en una de estas grandes haciendas que eran de propiedad de blancos, y el papá era un maderero que trabajaba en una plantación vecina, pero hay que tener claro que todas estas eran áreas en las que los dueños eran pues ah, en ocasiones muy acaudalados, ricos, personas blancas que eran dueños de negros, que los blancos tenían mucha tierra. La mamá de Harriet siempre trató de mantener a la familia unida. Eh, y cuando el hijo de la dueña de la familia, o sea, uno de estos blancos, vendió a las hijas mayores de Harriet, estas hijas quedaron separadas permanentemente. La mamá de Harriet tenía un hijo pequeñito que la familia blanca, dueña de ellos, lo quería vender también. Pero la mamá lo escondió con ayuda de algunos vecinos y de algunos blancos, perdón, de algunos negros libres, que ya no eran esclavos, lo logró esconder. Y ella reaccionaba con extrema violencia ante la posibilidad de que alguien le quisiera quitar a ese hijito que ella tenía. Y fue tanta el ahínco, la decisión, tanta la fiereza con la que la mamá de Harriet defendió al niño pequeño para que no lo vendieran, que esto probablemente, eh, estos actos desafiantes, influyeron en las creencias de Harriet en la resistencia y en la libertad. Harriet cuidaba a las hermanitas menores mientras la mamá trabajaba en la casa grande o en la casa de los amos, de los blancos. A la edad de 5 o 6 años, la ama, la señora Blanca, mandó a Harriet a trabajar con una familia vecina y allá le pegaban cuando hacía los deberes con cierta lentitud. Después la mandaron a trabajar poniendo trampas para roedores en los pantanos insalubres y se enfermó mucho, así que la mandaron a la casa. Pero la madre era una curandera reconocida y la ayudó a recuperarse. Después la mandaron a trabajar de niñera a otra casa vecina de otros blancos y allí vio la dolorosa experiencia de los azotes y a ella le pegaban, la azotaban cuando el niño se despertaba, porque estaba haciendo trabajo de niñera, o el niño lloraba. Así que en una ocasión ella recibió 5 palizas antes del desayuno. Ella usaba
como estrategia más capas de ropa para, para evitar que le doliera tanto esas golpizas y incluso en una ocasión se escapó por una semana. Harriet también tuvo una lesión muy importante en la cabeza. Un capataz le lanzó un objeto metálico a un esclavo que se estaba tratando de escapar y no le dio al esclavo, sino que le dio a Harriet que estaba por ahí en el medio. Se cree que le fracturó el cráneo y nunca hubo tratamiento para esto. No, perdón, no se le dio tratamiento pronto y ella vivió con dolores de cabeza insoportables por el resto de su vida. También tuvo convulsiones y algo parecido a la epilepsia, también le daban unos ataques repentinos de epilepsia. También Harriet tenía sueños y visiones que ella creía que eran mensajes de Dios. Eh, la madre de Harriet le enseñó historias de la Biblia. Harriet no sabía leer ni escribir, ella era analfabeta, pero por alguna razón la mamá le contaba historias de la Biblia. Harriet prefería las historias del Antiguo Testamento que hablaban de la liberación de los esclavos y no le gustaba el Nuevo Testamento que hacía énfasis en la obediencia. El padre de Harriet se le concedió la libertad a la edad de 45 años, esa era una promesa del dueño. Em, y el papá, él contactó a un abogado para averiguar el estado jurídico de su esposa, o sea, de la mamá de Harriet, pero nunca se llegó a un arreglo, nunca se pudo conciliar nada a través de la ley. Ganar un caso también, siendo negro en esa época de la esclavitud, aunque fuera un negro libre, era extremadamente difícil, casi imposible. En 1844, Harriet se casó con John Tubman, era un negro que era mayor, era un negro libre, y este matrimonio era complicado porque en la condición de esclava de Harriet, los hijos que tuvieran, a pesar de que su esposo fuera hombre libre, iban a ser propiedad del dueño de Harriet. En 1849, el dueño, el amo, trató de venderla por su mala salud. Ella, y esto es interesante porque ella oró mucho, oraba a Dios, le pedía a Dios eh, para que se muriera. Pues primero para que cambiara de parecer el amo, pero después oraba para que se muriera porque el Señor nunca iba a cambiar de opinión. Y finalmente este señor se murió y cuando el amo murió, Harriet lamentó haber elevado oraciones para pedir la muerte de su amo. O sea que Harriet era una persona también muy compasiva. Una vez muerto el amo, ella temía de que probablemente la venta de ella y de sus hermanos fuera más fácil y ella no quiso esperar. En 1849 decidió escapar con dos hermanos. Ellos fueron prestados a una plantación vecina, así que la ausencia no se notó muy rápido, pero después pusieron una recompensa de $100, que $100 en esa época serían como 3.100 dólares actuales. Finalmente, después de unos días, regresaron por su propia voluntad. Pero Harriet estaba muy renuente y ella finalmente se escapó. Pocos días después se volvió a escapar para siempre en lo que se conoce como el ferrocarril subterráneo. Este concepto es muy importante porque era la ruta de escape de los esclavos. ¿Qué era el ferrocarril subterráneo? Pues era una red de abolicionistas que se ayudaban a los fugitivos a huir hacia los estados del norte. Era un grupo diverso de mujeres, hombres, negros libres, blancos y otros negros, cuáqueros, o sea, esto de la religión cuáquer, los metodistas y los bautistas. Em, em, Ellos ayudaban a los fugitivos a viajar y sobre todo era muy importante viajar en la noche. Había unos refugios de casas de estas personas, toda una red que ayudaban a los fugitivos. Y lo hacían sobre todo de noche para evitar a los cazarrecompensas, las patrullas que buscaban a a los esclavos eh, que huían. Em, eh, Ella guiaba a los fugitivos, sobre todo utilizando lo que se llamaba el ferrocarril North Star, y también recibía instrucciones de los operadores ferroviarios. Así ella tenía información de cómo
hacer toda su ruta de escape para los esclavos. Em, y los llevaba a Filadelfia. O sea, allá se unió a varios abolicionistas cuando ella llegó a salvo a Filadelfia. Em, Había uno que se llamaba William Steele, que se dedicó toda su vida al cuidado de los fugitivos y él mantenía unos registros muy detallados con la esperanza de reunir a los miembros de las familias. Él constituyó un papel clave en el escape de las familias a través de lo que se conoció como el ferrocarril subterráneo. En 1850 el Congreso aprobó la ley de fugitivos que castigaba severamente a los que ayudaran a los esclavos que se escaparan y obligaba a los funcionarios a cumplir la ley a toda costa, sin importar lo que fuera. Y incluso esto se hacía en los estados no esclavistas. Esta ley se aplicaba también en esos estados. Entonces era terrible. El ferrocarril entonces tuvo que extendirse, este ferrocarril subterráneo, hasta el sur de Ontario para poder escapar de la jurisdicción de la ley, ya que Canadá hacía parte del el Imperio Británico y allá se había abolido la esclavitud hacía muchos años. En 1850, una sobrina y dos hijos de esta sobrina de Harriet iban a ser subastados, estaban en una subasta para la venta, y el esposo de Harriet, perdón, el esposo de la sobrina, que era un hombre libre, y Harriet hicieron todo un plan haciendo una oferta falsa para ganarse la subasta, comprarlas y se las llevaron a una casa segura antes de dar el dinero. Así que de esa manera, Harriet y el esposo de la sobrina pudieron salvar a estos miembros de la familia y los llevaron a Filadelfia para que estuvieran a salvo. En la primera primavera de 1851, en Maryland, era un lugar al que ella llevaba a miembros de su familia a rescatar y en el otoño volvió al condado de Dorchester, para buscar a su antiguo marido, John, quien se había casado con otra mujer, pero él ya no deseaba salir de allí. En lugar de lamentar este hecho, ella aprovechó ese momento para liberar a los esclavos, a más esclavos. Eh, y la ley de fugitivos, como seguía en vigor, había más y más esclavos que querían escaparse y querían llegar a Canadá. En diciembre de 1851, ella ayudó por lo menos a 11 personas a cruzar al sur de Ontario. En esos días tal vez fue cuando ella conoció al famoso abolicionista Frederick Douglass. Frederick Douglass, en donde empezó una gran admiración mutua, una amistad muy importante. Una década antes de que se iniciara la guerra civil de Estados Unidos, ella usó al lugar de Santa Catarina de Ontario y Canadá Oeste como la base de sus operaciones para el tren subterráneo. Y durante 11 años ella regresó con frecuencia a Maryland y al final de toda su carrera había liberado por lo menos unas 300 personas de la esclavitud. Ella rescató a miembros de su familia, incluidos hermanos y las familias de sus hermanos y sus padres ancianos. A ella le pusieron un apodo. Le pusieron el nombre, como el apodo, sí, de Moisés o Moisesa tal vez, debido a que ella hacía un papel parecido al del patriarca de la Biblia, llevando a su pueblo a la libertad, a la tierra prometida. Al igual que Moisés, ella ideó maneras de hacer todo este trabajo tan peligroso de una manera más o menos segura. Y ella guiaba sobre todo en el otoño y en el invierno, especialmente en las noches frías, que mantenían a la gente en la casa. Y ella comenzaba las caminatas los sábados por la noche, porque los avisos de recompensa en los periódicos por los fugitivos y los dueños de los fugitivos ponían estos avisos especialmente que se llegaban a conocer hasta el lunes. Ella usaba disfraces para evitar que la reconocieran y siempre llevaba un arma de fuego, sobre todo un rifle, no solo por protección, sino por si alguien tuviera dudas de completar o no un viaje de escape, ¿ok? Entonces esto era muy importante, tener siempre un arma de fuego.
Ella siempre citó su fe como la guía y decía que sus visiones la guiaban a enfrentarse a los terrenos peligrosos y traicioneros, a los perros feroces y a las bandas de cazadores de recompensas. Ella hacía alarde, ella de cierta manera se ufanaba de, de que a pesar de que hubiera una recompensa por su cabeza, que la estuvieran buscando, y que la quisieran detener o arrestar y todo esto, ella nunca perdió ni a un pasajero y nunca fue capturada. Ella empezó las charlas acerca de la esclavitud y conoció al abolicionista John Brown, que era un hombre blanco que él inició un ataque fallido al Harper's Ferry en Virginia y por ese ataque él fue ejecutado. Ella lo declaró un mártir de la causa anti-esclavista, de la causa abolicionista, un personaje muy importante. Con la, con el inicio de la guerra civil estadounidense, ella viajó a Carolina del Sur y ofreció sus servicios al ejército de la Unión, que había capturado un bastión militar confederado. Y allí ella, con su conocimiento de plantas y de medicina tradicional que había heredado de su mamá, ella trató a los enfermos y a los refugiados y también trabajó como cocinera y trabajó como lavandera. Ella fue una de las primeras personas en proponer la creación de un regimiento de soldados negros, ¿ok? Y también ella trató con palabras muy duras al presidente Clinton, porque Lincoln, porque él tenía dudas acerca de iniciar la emancipación. Entonces a ella no le gustaba que el presidente titubeara tanto sobre este tema. Ella formó una red de espías para la inteligencia de los confederados de la Unión y después de declarada la emancipación. Luego dirigió la expedición armada durante la Guerra Civil, la primera mujer en hacerlo. O sea, no era solo la primera mujer negra ni blanca, no. Fue la primera mujer en dirigir una expedición armada en la historia total, completa, por lo menos de los Estados Unidos. Y dirigió un ataque muy importante en Carolina del Sur que liberó a 700 esclavos y destruyó los suministros de los confederados. Entonces fue una gran victoria. Cuando la guerra termina en 1865, Harriet se instaló en Auburn, Nueva York. Ya era viuda, ella se volvió a casar, se casó ahora con un veterano de guerra, un ex esclavo, y adoptaron a una hija. Auburn, este lugar, Auburn en Nueva York, había sido un refugio para la familia y para los amigos de Harriet por mucho tiempo. Había sido uno de estos puntos de paso para los esclavos que ellos querían liberar. Em, con la emancipación empezaron otros problemas, empezaron los problemas de la pobreza, el hambre y la falta de vivienda para los negros. Harriet continuó ayudando a todo el mundo y ella tenía una política de puertas abiertas para los necesitados. Ella recaudaba fondos a través de la venta de productos agrícolas, ella también criaba cerdos y de su propia cosecha y de donaciones de amigos ayudaba al que lo necesitara. Ella también recibió regalías por una biografía que se hizo en ese momento de su vida. Y eso ayudó un poco a su afán de querer contribuir siempre a las causas de las personas necesitadas. Em, Como no fue un miembro formal de las Fuerzas Armadas, nunca recibió un salario de las Fuerzas Armadas del Ejército, ni tampoco una pensión como otros veteranos. Fue hasta que murió su esposo en 1888, el segundo esposo que había tenido, y finalmente ella recibió una pensión por viuda veterana de la guerra. Era de $8 mensuales en esa época. En dinero de hoy, $770, dinero actual más o menos. Al final de sus 60, ya al fin, llegando a los 70, en su edad, ella empezó a hablar de derechos de la mujer y el voto, ¿ok?
Aunque los negros hombres sí tenían el voto, la ganaron el voto en 1870, las mujeres, sin importar la raza, no podían votar. Se unió a sufragistas muy importantes blancas de la época y empezó a ser una oradora importante. También habló, fue la primera oradora en el discurso de apertura de la Federación de las Mujeres Afroestadounidenses en 1896. Ella logró hacerse con ayuda de algunas parroquias personas que la admiraban y amigos. Se hizo algunas propiedades que después ella donó, por ejemplo, una de ellas para hacer un hogar de ancianos que abrió en 1809. Aunque su país tardó en darle el reconocimiento que ella se merecía, ella llamó la atención de la reina Victoria en Inglaterra, quien la invitó a la celebración de cumpleaños. Por problemas económicos, Harriet no pudo realizar el viaje a Inglaterra, pero la reina Victoria le envió un chal de seda y una medalla de plata, que Harriet atesoró esos regalos hasta el final de toda su vida, y allá la enterraron con la medalla que le había enviado como regalo la reina Victoria. En los últimos años, ella se sometió a una cirugía para aliviar sus terribles dolores de cabeza. Por su salud tan deteriorada, se mudó al hogar para ancianos que ella había fundado años antes. Se fue a vivir ahí en 1811 hasta que murió en 1813. Las últimas palabras de Harriet antes de morir fueron: voy a preparar un lugar para ustedes, refiriéndose obviamente pues al cielo o al paraíso de Dios. Se cree que tenía unos 91 años de edad en su muerte, porque nunca fue claro cuándo nació. En el funeral lo describieron los periódicos como un evento masivo, un gran evento, en donde había dolientes estadounidenses, tanto negros como blancos, todos unidos por el dolor, por la admiración y por la gratitud a la vida de Harriet Tubman. Ella fue enterrada con honores semi-militares en el cementerio de Fort Hill en Auburn, y es innegable la importancia de Harriet Tubman en la historia de los Estados Unidos y yo diría en la historia mundial, porque su obra y su valor tienen un alcance que supera todas las fronteras. Ella ha sido el objeto de películas, óperas, novelas, pinturas y esculturas, y es un ícono de inspiración para todos los luchadores de la libertad. En 2016 se anunció un plan que estaban queriendo reemplazar a Andrew Jackson en el billete de $20 de Estados Unidos, por la imagen de Harriet Tubman, pero esa decisión quedó suspendida. Em, Ella fue muy modesta y voy a leer una cita pequeña que muestra qué tan modesta era y qué tan humilde. Ella dice: no fui yo, fue el Señor. Siempre le dije: no sé a dónde ir y qué hacer, pero espero siempre que tú me digas. Y Dios siempre me envió. Su luz siempre seguirá brillando. Muchas gracias.